Buenas tardes a todas las personas que van a ver este vídeo. Me presento, mi nombre es Italo Intriago, pertenezco a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. En este caso, como pueden ver aquí en la pizarra, en este vídeo vamos a hablar principalmente sobre el principio de motivación, pero haciendo énfasis en estos 7 subtemas. Los puse aquí en la pizarra porque voy a hablar un poco rápido, así que necesito que vayan conmigo, ¿ok? De manera muy superficial y resumida, tenemos que el principio de motivación es aquel principio que tiene que cumplir toda sentencia o argumentación de un juez para que esté correspondientemente motivada o fundamentada y para que cumpla obviamente esa sentencia o argumentación con el principio de motivación. Entonces, como primer lineamiento o primer subtema tenemos a ¿qué es el test de motivación? El test de motivación surge gracias a una sentencia de la Corte Constitucional del año 2012. Y en resumidas palabras, es considerado como el conjunto de criterios o parámetros que se utiliza para evaluar si una argumentación dentro de una decisión judicial está debidamente motivada y fundamentada. Ahora, estos criterios se denominan en 3. La primera es la razonabilidad, la segunda es la lógica y la tercera es la comprensibilidad. Ahora, esto nos lleva al segundo subtema. ¿Qué son estos parámetros? El parámetro de la razonabilidad consiste en la correcta aplicación de las normas y principios constitucionales. El parámetro de la lógica consiste en la coherencia entre la premisa y la conclusión y la decisión. Y el parámetro de la comprensibilidad consiste en que la argumentación que vaya a dar el juez tiene que ser inteligible para el gran auditorio social. Es decir, que todas las personas que conozcan de este proceso tienen que entender de manera clara y sencilla cuál fue el argumento que dio el juez, ¿ok? Entonces, terminamos el segundo subtema, nos vamos al tercer subtema. ¿En qué consiste el criterio rector de la motivación? Hay que tener en cuenta algo. Gracias a una nueva sentencia de la Corte Constitucional que habla sobre el principio de motivación, pues esta nueva sentencia anula el anterior test de motivación y lo reemplaza. Entonces, de manera conceptual, tenemos que en esta sentencia se hace énfasis a 3 características. La primera es el criterio rector de la motivación. La segunda es el estándar de suficiencia y la tercera son las tipologías de deficiencias motivacionales. De manera conceptual, como tercer subtema, ¿en qué consiste el criterio rector de la motivación? Consiste prácticamente en que la argumentación del juez, para que sea considerada motivada, tiene que tener una estructura mínima. Y esta estructura mínima se divide en fundamentación fáctica suficiente y fundamentación jurídica suficiente, lo cual, eso nos lleva al cuarto tema. ¿Qué es fundamentación fáctica y fundamentación normativa? La fundamentación fáctica suficiente es cuando el juez describe los hechos que se dan por probados gracias a la valoración del producto del acervo probatorio. Esa es la fundamentación fáctica. Y la fundamentación normativa o jurídica, también conocida, suficiente, es conocida cuando el juez expone el por qué la decisión que él está dictando se está basando en dichas normas o principios constitucionales que él está invocando. Esa es la fundamentación normativa o jurídica suficiente, lo cual esto nos lleva al quinto tema. ¿Qué es el estándar de suficiencia? El estándar de suficiencia consiste en que la argumentación del juez tiene que ser muy profunda y extensa dependiendo del objeto de la controversia que se trate en la sentencia. Es decir, la regla de oro del estándar de suficiencia es: mientras mayor sea el grado de afectación del derecho de la persona por una decisión, mayor va a ser el grado de profundidad y extensión que tendrá que argumentar el juez. Entonces, terminamos el quinto subtema, ¿no? Nos vamos al sexto subtema: tipología de las deficiencias motivacionales. Existen 3 tipos de tipología. La primera es la tipología de la inexistencia motivacional, la segunda es tipología de la insuficiencia motivacional y la tercera es tipología de la apariencia motivacional. La primera, tipología de la inexistencia motivacional, consiste en cuando tiene una fundamentación fáctica, cuando no tiene una fundamentación fáctica o no tiene una fundamentación normativa o no tiene las dos. La segunda, la tipología de la insuficiencia motivacional, discúlpeme, consiste cuando tiene una fundamentación fáctica y una fundamentación jurídica o normativa, pero una de estas no cumple con el estándar de suficiencia. Y la tercera es la tipología de la apariencia motivacional.
en la cual consiste cuando tiene una fundamentación fáctica y una fundamentación jurídica o normativa, pero una de estas fundamentaciones cae en un vacío motivacional, lo cual esto nos lleva al séptimo subtema. ¿Cuáles son estos vacíos motivacionales? Tenemos que son 4. La primera es la incoherencia, la segunda es la incongruencia, la tercera es inatinencia y la cuarta es la incomprensibilidad. En la incoherencia tenemos que es cuando no existe relación o cuando existe contradicción entre las premisas y la conclusión y entre la conclusión y la decisión. En la segunda tenemos incongruencia. Existen dos tipos, incongruencia frente a las partes y frente al derecho. Frente a las partes es cuando el juez no da argumento acerca de las alegaciones y decide guardar silencio acerca de las alegaciones que está argumentando las partes. Y frente al derecho es cuando el juez asimismo decide guardar silencio y no aborda el objeto de la controversia. Como tercero tenemos a la inatinencia, que es cuando el juez no expone o expone normas jurídicas que no tienen nada que ver con el objeto de la controversia. Y como cuarto tenemos a la incomprensibilidad, que es cuando lo que dice el juez no es comprendido por las partes. Muchas gracias por esta intervención, espero que les guste el video.